Y buenas noches, 20 de febrero del año 2023, son las 10:33 de la noche. Vamos con una efemérides para Venezuela, ¿no? Leemos aquí un 18 de febrero, hace como 2 días, se inaugura en su totalidad el Palacio Federal Legislativo de Caracas, 1877. Se inaugura en su totalidad el Palacio Federal Legislativo de Caracas, 1877. O sea, donde sesiona la Asamblea Nacional, lo que era antes el Congreso, se inauguró en 1877. Seguimos con la efeméride. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. El 20 de febrero se celebra el Día del Camarógrafo. Aquellas personas que están detrás de las cámaras, que hacen su trabajo, su labor, y, y bueno, y transmiten en vivo o grabado las escenas del acontecer regional, nacional e internacional para la televisión, para el cine, pudiéramos decir, para las redes sociales, para documentales, lo que sea. Seguimos revisando la efeméride. Ya sabemos que el 20 de febrero es el día del camarógrafo. Tenemos aquí que murió en 1954, el 20 de febrero, precisamente, Vicente Lecuna. Tenemos aquí de la Dirección de Cultura del Estado Táchira, efemérides, en 1954 muere en Caracas Vicente Lecuna Salvoch, ingeniero, banquero, educador, político, diputado e historiador venezolano, restaurador y organizador conservador del archivo de Simón Bolívar. Más que todo se le conoce como historiador venezolano a Vicente Lecuna. Bueno, prácticamente una persona ilustre de este país, Venezuela. Veamos qué más tenemos por acá. Veamos qué sigue. Camarógrafo, Vicente Lecuna. El 20 de febrero es el día de la Federación e inicio de la Guerra Federal en 1859. Aparece aquí entre los que participaron, por ejemplo, Ezequiel Zamora, ¿no? Sí, para la época, Día de la Federación, inicio de la Guerra Federal, 1859, un 20 de febrero. Tenemos que el 20 eh, ajá, el gobierno desde Angostura, el gobierno desde Angostura se muda hacia la ciudad de Cúcuta en 1821. El gobierno se muda desde Angostura hacia la ciudad de Cúcuta en Colombia en 1821. Supongo yo que sería la Gran Colombia, ¿no? Pudiera ser. Tenemos aquí que un 20 de febrero nace Juan Vicente Torrealba de 1917. Es decir, estamos a sus 106 años de su natalicio. Ese hombre que tocaba el arpa de forma brillante, el arpa llanera. Nació un 20 de febrero de 1917, Juan Vicente Torrealba. Pero nos vamos a detener en un tema bastante fuerte y difícil de las efemérides. Vamos a leer y después lo analizamos. Y es que precisamente fue un 18, ¿no? Un 18 de febrero de 1983 vino el famoso Viernes Negro en Venezuela porque marcó el fin de la Venezuela Saudita.
empezó la devaluación del bolívar del famoso 4.30. Es decir, por 1 millón de bolívares pudieras tener como 250.000 dólares. Claro que yo recuerdo que para la época los sueldos eran bastante bajos. El bolívar era fuerte, pero los sueldos eran muy, muy bajos, en verdad. Es lo que recuerdo yo para la época. Pero era una economía importadora y bueno, era los tiempos que se podían adquirir para la gente que se casaba y tenía hijos, era más accesible tener casa, carro y un estilo de vida no tan ahogado como lo que tenemos actualmente. Pero vamos a leer aquí una crónica de la BBC de Londres. Dice aquí con respecto al Viernes Negro, ¿no? Los ingresos totales hasta la fecha, sin contar nuestro último dividendo no repartido, ha ascendido a 1,5 millones de libras esterlinas para la época, ¿no? En francos suizos y bolívares venezolanos, en lo que convertimos nuestros ingresos por seguir siendo la moneda más dura del mundo. Para la época el bolívar estaba prácticamente como a la par del dólar, de la libra esterlina, del franco suizo. Estaba fuerte. La frase aparece en la novela de Ian Fleming To The Bar, Operación Trueno, perteneciente a la saga del agente James Bond, y la pronuncia el líder de la organización criminal Spectre, una película. Pero vamos a saltarnos la película y vamos a la realidad. Vamos a adelantar aquí un poco. La referencia que la novela del ícono 007 hace del Bolívar puede parecer alocada hoy, visto que en apenas 3 lustros la moneda venezolana ha sufrido 3 reconversiones en las que se eliminaron 14 ceros. No obstante, ilustra la reputación de la que gozaba mundialmente la moneda venezolana a mediados del siglo XX. Esa fama desapareció el 18 de febrero de 1983. Esa fama desapareció lastimosamente el 18 de febrero de 1983. Era el último día de la semana laboral y por ello pasó a la historia con el sombrío nombre de el Viernes Negro del gobierno de Luis Herrera Campis, ¿no? Ese día el gobierno del entonces presidente Luis Herrera Campis, que nació en 1925 y murió en el 2007, anunció una drástica devaluación del bolívar. Desde la década de los 30, ¿no?, del siglo XX, el bolívar fue una de las monedas más sólidas del mundo y símbolo de la prosperidad venezolana. Le dice a la BBC Mundo el historiador Thomas Strack. Vamos a ver si ahí tenemos más de la noticia. Una prosperidad que atrajo inmigrantes a un país petrolero que se estaba desarrollando y ofrecía grandes oportunidades. El bolívar fue un símbolo de aquello que hizo a Venezuela un país referencia en el siglo XX. El país del ascenso social, de las grandes obras de infraestructura, el país que atraía inmigrantes de todos lados, que venció al paludismo y casi liquidó el analfabetismo. Esa Venezuela se desvaneció como un espejismo el Viernes Negro, agregó el miembro de la Academia de la Historia de Venezuela. A 40 años de la medida, analizamos los factores que derivaron el Viernes Negro y cómo 4 décadas después de sus efectos aún siguen presentes. El sueño se acabó. El Viernes Negro supuso la ruptura del periodo de mayor estabilidad cambiaria y monetaria que tuvo un país latinoamericano alguno, afirma el profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, UCB, José Guerra. Leo esto y me da mucho dolor por mi país, ¿no? ¿Qué lo provocó? La caída de los ingresos petroleros, la fuga de capitales.
la corrupción, la fuga de capital, se iba el capital privado también, y la deuda externa obligaron a Herrera Campins a devaluar el bolívar justo en el año en que se celebró precisamente el bicentenario del prócer Simón Bolívar. En la misma línea, el politólogo y consultor Fernando Espirito apuntó en un artículo que el 18 de febrero de 1983 culminó un largo ciclo de estabilidad económica que comenzó a inicio de los 60 y que con muy notables excepciones se caracterizó por alto crecimiento y baja inflación. Qué época, Dios mío. Alto crecimiento y baja inflación. Hasta ese día el bolívar mantuvo una paridad fija de 4.30 por cada dólar estadounidense, que ya duraba una década. A partir de ahí se impuso un control de divisas con tres tipos de cambio, mediante el cual el gobierno adjudicaba las monedas extranjeras a los ciudadanos y a las empresas a determinado precio de acuerdo con el uso que le iban a dar. La devaluación empobreció de la noche a la mañana a los asalariados, jubilados y a todo aquel que tenía sus ahorros en bolívares, que perdieron un 70% de su valor. La medida también provocó una desaparición de productos debido al encarecimiento de las importaciones. Dice aquí el que nos está narrando la noticia: yo era un niño, pero recuerdo que de repente no había manzanas en los supermercados o que la variedad de juguetes se redujo, agrega el politólogo Guillermo Tela Veledo, para ilustrar los cambios que se produjeron en el país, que hasta entonces vivía un boom de consumo durante el que se acuñó la famosa frase de "está barato, dame dos", y el término de la Venezuela Saudita, el final pues de la Venezuela Saudita. Asimismo, hizo que aquellos que se habían acostumbrado a viajar al extranjero, en especial a Miami, Estados Unidos, para vacacionar o ir de compras, ya no pudieran hacerlo con la misma frecuencia. A principios de los 80, unos 400.000 venezolanos, el 3% de la población en ese momento, iban anualmente al sur de la Florida, de acuerdo con cálculos oficiales de la época. Unos 400.000 venezolanos. Impresionante. El Viernes Negro no fue la primera ni la última devaluación del bolívar, pero acabó con la confianza de los venezolanos en su moneda. La devaluación mostró que el crecimiento registrado en los años anteriores se sustentaba en el gasto público, que promovía una economía de puertos basada en la importación de bienes, y que las millonarias inversiones destinadas a diversificar el aparato productivo no habían conseguido su objetivo. Seguimos leyendo abajo, estimados amigos. Vamos poco a poco, porque esto es historia. La semilla del Viernes Negro. La decisión de Herrera Campins se esperaba casi desde que llegó al Palacio Presidencial de Miraflores en marzo de 1979. Me toca recibir una economía desajustada y con signos de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente a la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales. Recibo una Venezuela hipotecada, fue el alarmante diagnóstico que el gobernante social cristiano hizo al recibir la banda presidencial, entregando Carlos Andrés Pérez, ¿no? Herrera Campins acusó a su predecesor, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, de heredarle una especie de bomba de tiempo económica. Para el economista José Guerra, quien también fue director de investigaciones del Banco Central de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional,
La semilla del Viernes Negro se sembró en el gobierno anterior liderado por el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez en su periodo de gobierno 1974-1979. En 1976, Pérez ordenó lamentablemente la nacionalización del petróleo, lo que supuso una inyección de recursos para el Estado. Se supuso. A través de su proyecto de la Gran Venezuela se construyeron grandes infraestructuras y enormes complejos industriales estatales, algunos mal planificados y gerenciados, y se aumentó el aparato burocrático y el otorgamiento de subsidios a bienes básicos. Este movimiento se da en un contexto de precios altos del petróleo, debido principalmente a la guerra de Yom Kippur, que se produjo en Israel, ¿no? Que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel en 1973, que provocó el embargo petrolero por parte de los países árabes a Occidente por su apoyo a Israel. Eso no lo sabíamos nosotros, ¿eh? Lo importante que es estudiar y leer historia, ¿no? Hay un embargo petrolero de los países árabes que apoyaron, de los países árabes hacia Occidente que apoyaron a Israel, ¿no? De la guerra de Yom Kippur. Años más tarde hubo una segunda crisis petrolera que impactó en los precios, con la revolución islámica en Irán en 1979. Creo que ahí murió el Shah de Irán, ¿no? Me recuerdo yo. O huyó, no me recuerdo bien. Y el inicio de la guerra entre Irak e Irán, la cual duró como 8 años. Eso fue en 1980. A partir de 1976 se inició un programa de expansión muy grande gracias a la riqueza súbita que se recibió por la subida de los precios del petróleo, los cuales se duplicaron por el embargo árabe a Occidente, explica Guerra. El Estado comenzó a crecer, pero cuando los precios del petróleo cayeron, entonces se recurrió al endeudamiento externo para mantener el ritmo de gasto, lastimosamente. En el quinquenio de Pérez, la deuda externa se triplicó y se generó una situación fiscal muy comprometida, agregó. La revolución islámica de 1979 provocó otro repunte en los precios del crudo y el gobierno venezolano lo usó para dejar a un lado sus reformas. Para el historiador Espirito, hubo un error de cálculo. La deuda externa creció porque las autoridades económicas del gobierno de Pérez pensaron que los precios del petróleo subirían por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, la época de las vacas gordas no continuó y para 1981 el crudo cotizaba a la baja. Herrera Campins intentó corregir el rumbo y el gobierno central comenzó a reducir el gasto público durante los años 1979 y 1980. No obstante, la inflación y el malestar social que provocó el ajuste frenaron al gobernante, quien no tenía mayoría en el Congreso ni el respaldo de los sindicatos, del empresariado, ni mucho menos de los ciudadanos para continuar con sus reformas. La gente quería gastar, nadie quería escuchar la palabra austeridad. Y eso era porque se creía que la economía seguiría creciendo a pesar de todo, explicó Aveledo. Aunque coincidió en que la sociedad venezolana del momento no era proclive a reformar al modelo económico dependiente de la renta petrolera. El historiador Straka criticó la actuación de las autoridades. El gobierno aprovechó la bonanza petrolera provocada por la revolución islámica de Irán y la posterior guerra entre ese país con Irak para aplicar aquello que popularmente se conoce como correr la arruga. Correr la arruga. Frenó las reformas y optó por mantener el bolívar sobrevaluado para facilitar la importación de bienes y generar una sensación de bienestar ficticia. Eso fue una burbuja. A la larga iba a explotar esa burbuja cuando empezaba el déficit fiscal. Pero cuando el petróleo volvió a caer, el gobierno tuvo que aplicar el electroshock
narró. A ver, aunque los errores y malos manejos de los gobiernos venezolanos provocaron la debacle del Bolívar, los tres expertos afirmaron que hubo factores externos que también incidieron en la crisis. La decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de elevar las tasas de interés hasta el 20%, eso golpea duro en la deuda, ¿no? Provocó una salida de capitales que buscaban mejor rendimiento desde toda la región, incluida Venezuela, y elevó el costo de la deuda y para rematar, en agosto de 1982, México se declaró insolvente e hizo que toda la deuda latinoamericana fuera caracterizada como peligrosa y que se cerraran las líneas de crédito, enumeró a Velero. Se estima que meses antes de la imposición del control de divisas, los venezolanos sacaron del país unos 8.000 millones de dólares. Las reservas del Banco Central de Venezuela, por su parte, pasaron de 19.069 millones en 1981 a apenas 4.000 millones en febrero de 1983. Y para rematar, ese año Venezuela tenía que pagar 16.000 millones por concepto de deuda externa, lo cual equivalía al 82% de las exportaciones petroleras de ese año. Esa monumental salida de capitales hizo que el Banco Central de Venezuela no pudiera mantener el tipo de cambio, agregó Guerra. Pero ¿por qué esa fuga de capitales tan impresionante, Dios mío? Algo traumático. El Viernes Negro ha quedado grabado en la psiquis de los venezolanos irresponsables. Esto a pesar de que desde el punto de vista económico otros eventos como la crisis financiera del año 1994, en la cual desaparecieron la mitad de los bancos que operaban en el país, o la hiperinflación de años recientes han sido peores. Para Guerra esto ocurre porque venían de décadas de estabilidad, de tener los salarios más altos, la menor inflación y el mayor crecimiento de América Latina. Fue algo traumático. La Venezuela Saudita se acabó ese día. Seguimos leyendo. La llamada Venezuela Saudita se incubó con la bonanza petrolera que se produjo en los años 70 debido a los conflictos en el Medio Oriente. Pero eso no iba a ser para siempre. Eso era un ciclo. Pero el Bolívar no fue el único que perdió en ese aciago día de febrero, pues el sistema político venezolano que se instauró tras la caída del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, también salió herido. El Viernes Negro quebró a la democracia, sentenció a Velero. Por su parte, Straca ahondó en el asunto diciendo: la democracia venezolana fue popular porque la sociedad sentía que vivía mejor con ella. El paso de Pérez Jiménez a la democracia supuso para muchos venezolanos tener agua corriente, electricidad o usar zapatos. Ese ascenso social se acabó en los 80. Para 1979, el 60% de los venezolanos se podría considerar de clase media, pero para 1999 solo era el 30% en la clase media. No es posible un proceso de empobrecimiento tan grande que no afecte a un régimen político, sobre todo cuando ese régimen se basa en la promesa de que vas a vivir mejor, Sanjo. Sigamos. Fin de la crónica. Vamos a analizar brevemente nosotros y cerramos lo que está dicho. O lo que acabamos de estudiar, esto fue un estudio para mí de historia de Venezuela. A 40 años y unos días precisamente del famoso Viernes Negro de la evaluación del Bolívar, el cual ha tenido ya como más de tres reconversiones, leí yo,
Se han eliminado como 14 ceros, imagínense la inflación, ¿no? Y el bolívar que prácticamente que estaba entre las mejores monedas del mundo, junto con el franco suizo, imagínense, Suiza, que el país bancario por excelencia, la libra esterlina, que los ingleses también se han dedicado mucho a el asunto de los bancos, del dólar americano, a pasar a ser que a la nada el bolívar está muy desprestigiado, muy devaluado. Y me doy cuenta de que hubo una tremenda bonanza por razón de los conflictos del Medio Oriente. No era que Carlos Andrés Pérez lo estaba haciendo bien. Carlos Andrés Pérez lo que hizo en su primer periodo de gobierno fue aumentar el crecimiento del Estado y los cargos burocráticos. Pero yo no sabía, por ejemplo, que de la guerra del Yom Kippur los países árabes estaban embargando a Occidente y aquellos que apoyaban a Israel. Yo no sabía eso, de la guerra que de los 6 días. Tampoco sabía lo de lo que pasó en Irán, que había influido en los precios del petróleo. La revolución islámica donde huye el Shah de Irán y la guerra de Irán-Irak en 1980. Todas esas oportunidades de recuperación económica o de inversión se malversó y hubo una gran fuga de capitales de miles de millones de dólares, en lo cual desbancó al Banco Central de Venezuela y por lo tanto no podía mantener la burbuja de un bolívar sobredevaluado a 4.30, donde los venezolanos disfrutaban comprando en el exterior. El Miami está barato. Yo no había leído la cifra del 3%, unos 400.000 venezolanos que viajaban a Miami constantemente. Yo no sabía de esa precisión, de esa cifra. Y, y después la estocada final vino con la caída de la mitad del sector bancario en Venezuela en 1994. Y fíjense que también estuvimos leyendo de que de un 30% de los años 70 de la clase media pasó a más de un 60%, perdón, pasa a un 30% de la clase media y seguramente después del 99 esa clase media se reduce más. ¿Qué podemos decir? En un 10%, un 20%, y los demás están prácticamente en plan de supervivencia. Todo por la irresponsabilidad del crecimiento del Estado y de no apoyar al empresario, a la parte privada. Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo de gobierno trató de corregir esos errores del pasado, pero la llegada lastimosamente de los comunistas que estaban escondidos en el sector militar terminaron destrozando todo. Entonces hubo esa imagen ficticia de que porque eran disciplinados con régimen militar, ellos podrían saber gobernar mejor que los civiles, pero resulta que ellos no tenían capacidad gerencial y terminaron destrozando todo un país. Esos militares que finalmente llegaron al poder. Eso fue un craso error garrafal. Y si nos ponemos a ver, los militares no son preparados para ser empresarios. Los militares son preparados para la guerra, no son preparados para ser gerentes. Ellos compran armamento importado y lo aplican para el ejército y cosas así, pero no para la capacidad productiva de un país, no estudian economía ni nada de eso. Entonces, ese error de que se hacían llamar humanistas cuando son más bien preparados para la guerra, fue un error. Y después que se declaran socialistas, significa de que toman el mando a través del Estado de prácticamente todos los sectores de la sociedad y de las instituciones. Y de las instituciones.
el crecimiento del Estado ha sido desproporcionado y se han formado muchos elefantes blancos, mucha corruptela, mucha desgracia para Venezuela. Tanto es así que las personas que son muy mayores de edad no reconocen la Venezuela actual. Y por desgracia las nuevas generaciones no conocieron esa Venezuela que era la llamada saudita, de la bonanza, de poder mm, de poder hacer familia, de poder tener su casa, su carro, su bienestar y poder viajar. Yo aún tengo recuerdos de cuando yo viajaba con mi familia, íbamos a hoteles por todo el país, desde niño. Eran días felices, maravillosos, bajo la protección de mi madre, de mi padre. Algo muy hermoso, tomándonos fotos en los viajes. Esa Venezuela ya no es posible ya. Empezando porque el precio de la gasolina y la escasez de la gasolina lo complica todo, los pasajes, todo está dolarizado, todo está difícil. Ante esto que está pasando, sería algo ilusorio pensar de que si seguimos por el mismo camino que vamos, las cosas van a cambiar con los mismos gobernantes. Nosotros necesitamos una oferta política que en verdad establezca, no como la palabra cambio que la tiene durante décadas diciendo el candidato de COPEI, Eduardo Fernández, no es así. Es que necesitamos una nueva oferta política de empresarios, de reconstrucción de la economía y de establecer la confianza en nuestro país para la inversión de capitales y que la oferta de trabajo aumente y mejore en este país, que no recaiga en su mayoría en el Estado burocrático. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos en el 2023 y estamos a prácticamente, ¿qué? En un año de las futuras elecciones presidenciales. Vamos a estar pendientes de la oferta política de cada partido para ver de qué manera ofrecen alternativas de salida para el país y que se vigile bien la decisión del pueblo venezolano como soberano, la voluntad popular que se respete y se mantenga en los próximos comicios presidenciales. Bueno, esto fue la pequeña efemérides de estos días, del 18, 19 y 20 de febrero. Quería hacerlo. Si en verdad te gustó el video, si te llamó la atención este trabajo, como mi metodología, mi técnica de trabajar aquí en YouTube, primero leo la noticia y luego, con bases, según lo ya leído, es que vienen los posteriores análisis, ¿no? Sin especular tanto. Si en verdad te gustó el video, por favor regálame un like para que saber que en verdad te gustó, caló bien. Me gusta si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube. Por favor, suscríbete. Te lo pido, por favor, ayúdame a avanzar aquí en YouTube. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 20 de febrero del año 2023 y son las 11:07 de la noche. Bendiciones a todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.